Allons enfants de la patrie, le Dieu de roi est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étanglant sanglant élevé, l'étanglant sanglant élevé. Entendez-vous de la campagne, mégicifères soldats, ils viennent jasquidens bras, évoquer nos vies, nos montagnes. Oh mes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'ensemble pour avant de nous sillons. Oh mes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'ensemble pour avant de nos sillons. Buenas tardes, damas y caballeros. Mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez. Nací un 28 de marzo de 1750 en la bella ciudad de Caracas. Sí, señor. Y a la edad de 21 años, mi padre me compró un título de capitán en 80.000 reales de Bellón. En 80.000 reales de Bellón, que era una fortuna. Y de esa manera adquirir la patente para entrar al ejército y al ejército español, porque no había otra manera de hacerlo. Bueno, y ahí comenzó mi gran periplo por toda Europa en pos de la Estrella de la Libertad, porque yo quería libertar a mi patria, sí, libertar a mi patria del yugo español. Y comencé a adquirir libros, comencé a aprender francés, comencé a aprender muchos idiomas, los cuales me iban a permitir entrar a las cortes y hablar con los diversos diplomáticos, políticos de relevancia, los grandes gerifaltes de la política internacional en ese momento, para así adquirir la manera de venir posteriormente y libertar a mi tierra, libertar a la América Latina, porque yo quería la América Latina, la América toda libre, desde el Mississippi hasta el Río de la Plata, el Gran Incanato. Y esta gran república iba a tener, como ya lo he dicho, el poder ejecutivo iba a estar representado por un Inca, el Incanato, ¿verdad? Y esa era mi meta. Y así, bueno, de esa manera comenzaron mis luchas. Estuve en los 3 acontecimientos más importantes que modelaron la historia universal: la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana y la Revolución nuestra. Y aquí estoy con ustedes, contándolos. Y ustedes, queridos amigos y amigas, están hablando con el hijo de la panadera. Sí, el hijo de la panadera. ¿Por qué me dicen el hijo de la panadera? Pues muy bien, porque en mi casa se hacía pan y se vendía tela. Entonces, para ese entonces, la persona que vendía, que hacían esos trabajos, según el prejuicio de la época, eran oficios viles. Y los mantuanos le hicieron un gran desprecio a mi padre en ese entonces, porque nos consideraban blancos de orilla. He ahí el meollo del asunto, lo que me catapultó a buscar ese camino de la libertad. Bueno, mi padre, Sebastián de Miranda, nativo de La Orotava, del Valle de La Orotava, oigan bien, en un sitio exactamente que se llama Ico de los Vinos, en Tenerife, en la capital de Canarias. Ahí nació mi padre y luego él emigró a Caracas y desposó a una joven caraqueña de origen portugués, Francisca Antonia Rodríguez, que era mi madre. De ahí nacimos.
9 niños, 9 hijos, 9 vástagos de esa gran familia. Y yo soy, por supuesto, el primogénito quien le está hablando, de verdad. Y bueno, fue maravilloso ese viaje. Conocí muchas ciudades, aprendí varios idiomas, como ya les he dicho. Hice la bandera, compré los 3 barcos para libertar a mi padre, por cierto. 3 barcos, el Leander, el Bacchus y el Vi. Es necesario, queridos amigos, que nos aprendamos estos 3 nombres: Leander, Bacchus y el Vi, porque se ha hecho mucho énfasis en los 3 barcos de Cristóbal Colón que vinieron, pero vinieron y causaron un genocidio, porque no es mentira, eso no es mentira lo del genocidio. La Niña, la Pinta y la Santa María, por cierto, que nos ponían a hacer planas, a cualquiera de nosotros nos ponían a hacer planas para memorizar con creces esos nombres, pero yo quiero que mis barcos también sean recordados: el Leander, el Bacchus y el Vi. Cuando hice el gran recorrido por Europa, en Dinamarca, en Denmark, como se dice en inglés, yo llegué a Dinamarca, justo al Castillo del Sinor. En el Castillo del Sinor, donde según la leyenda es el escenario de la tragedia de Hamlet. Y me acuerdo que sería más o menos como a esta hora, como la 1 de la tarde, que yo llegué y mi ayudante me dijo: señor Miranda, porque aquí usted no se sabe el ser o no ser de William Shakespeare. Y yo le dije: mira, casualidad, sí me lo sé. ¿Y por qué no lo dice? Bueno, lo vamos a recordar. To be or not to be, that is the question. What it is not in the mind to suffer the sleep and to suffer through your fortune, or to take comes again so see your trouble, if by your person in vain, to die, to sleep no more. If by sleep to say when the heart pain, the thought and natural shock that flesh head to, is the consummation the bottle to wish, to die, to sleep, a chance to sleep. That's the rap. For in the sleep post that what dream may come when we have suffered the mortal cold. Mogibas post, that is the respect that may calamity of some long life. For who will bear the whips and scourges of time, the oppressor wrong, the proud men continually, the insolence, the suffers and the scorn, the patient merit of an unworthy pay, when he made his quiet camegus a bell button. And so fair. Thank you very much. Después de 40 años haciendo mi gran periplo por Europa, yo regresé porque estaba yo en Londres, en Glastonbury 57, allá en mi casa con mis hijos, con mi hijo Leandro, que había nacido, el otro nació después, y mi esposa Sarah Andrew. Bueno, estaba allí y un día tocan a mi puerta, se aparecen 3 jóvenes, entre ellos Bolívar, mi primo Luis López Méndez y Andrés Bello. Y Bolívar, entramos en conversación, lo hice pasar y comenzamos a hablar acerca de que ellos querían que yo los acompañara en la lucha de la independencia, que ya había por fin, de tanto luchar, se había presentado la ocasión era propicia para tomar las manos, para irse a las armas. Entonces ellos me invitan y me persuaden de que yo debería ser un participante bien importante. Entonces, bueno, yo acepté y le dije a Bolívar: váyase usted adelante y se lleva mi archivo. Y Bolívar se trajo su archivo. Luego yo llegué aquí, después de ciertos días, llegué aquí el 11 de diciembre de 1810, llegué allí. Entonces me incorporo, me recibieron acá en La Guaira, por cierto, fue apoteósico. Y por cierto, los cuadros y todas las pruebas que muchos mantuanos habían utilizado en mi contra, porque eran mis enemigos. Al principio eran mis enemigos, nunca me quisieron. Lo que pasa es que cuando me necesitaron, me buscaron. Entonces, bueno, ellos escondieron todas las evidencias que los delataban. Entonces, bueno, entró a participar en la lucha por la emancipación. Y se llegó el momento, y el 5 de julio de 1811 declaramos la independencia de Venezuela. Estados Unidos de Venezuela
bueno, declaramos esa independencia. Por cierto, debo decir que una vez, cuando se terminaron toda la firma, yo estampé mi rúbrica y una nota en la cual yo expresaba mi inconformidad con el tipo de constitución que le fue dada a la República naciente. Porque yo consideramos mucho, entre ellos Bolívar, que no estábamos en condiciones de adoptar una constitución de esa naturaleza federalista, que se necesitaba una constitución centralizada de poder, porque necesitamos eso, como una constitución centralista era muy buena para Estados Unidos, porque eran otras condiciones. Recordemos que las constituciones siempre tienen que estar de acuerdo a las costumbres, a la cultura de los pueblos. Una constitución no sirve para otra, a una sirve para otra, pero tienen que ir de acuerdo a lo que conviene a cada pueblo. Y por eso hice esa nota, ese 5 de julio, y fue maravilloso. Bueno, empezaron allí los problemas. A los 6 días, el 11 de julio, reventó una revuelta y tuve yo que ir allá a apagar la revuelta, y lo hice muy bien, pero me gané la animadversión de varios mantuanos, entre ellos Miguel Peña, que nunca me perdonaron, siempre me persiguió el estigma, el San Benito de ser el hijo de la panadera. Como ya les he dicho, el hijo de la panadera, porque en mi casa se hacía pan, y entonces ellas nos miraban de soslayo, porque ellos consideraban que nosotros éramos canarios, blancos de orilla, entonces no podíamos alternar con ellos. Y es ahí el meollo del asunto. Siempre me persiguieron por eso, siempre me persiguieron, nunca me lo perdonaron. Entonces, cuando vienen los hechos de 1812, todo lo que pasó allí, se cayó la toma del castillo San Felipe, que por cierto era Simón Bolívar el comandante, que yo lo designé comandante, se perdió siendo él el jefe del castillo. Y después que se cae todo, me están diciendo que yo asuma un contraataque que yo no podía hacer. Entonces, posteriormente se dan circunstancias muy desfavorables para continuar la lucha, motivo por el cual se plantea la necesidad de una capitulación, y fue junto con el consenso del Poder Ejecutivo que llegamos a una conclusión que había que capitular. Las deliberaciones comenzaron el 12 de julio y el 25 terminamos las deliberaciones, donde se determinó que había que capitular. Una capitulación que yo ni siquiera firmé, la firmó un joven de origen peruano llamado José de Sata y Bus, y le puedo enumerar cuáles son las consecuencias más resaltantes por las cuales se da la capitulación. Primero, el terremoto de 1812, que se llevó casi 20.000 personas. El ejército que me dieron a mí, no había uniforme, no había nada. Las deserciones de los soldados, las deserciones estaban a la orden del día, todos los días se iba gente, deserciones. Incluso yo les llegué a decir a ellos: hombre, ustedes me han dado un ejército, a que comande un ejército que no existe. Bueno, sin embargo, así yo hice todo lo posible, y vinieron los grandes acontecimientos, tenían que culpar a alguien, tenían que buscar un chivo expiatorio, y me buscaron a mí. Me buscaron a mí y me enviaron para la Carraca, y allí entregué mi vida.